Así veo las cosas. Si tú eres como yo, duermes con tu celular y estos últimos días me he estado levantando, agarrando el celular a las 4, 5, 6 de la mañana y preguntándome si Maduro cayó, si Maduro se fue, si Estados Unidos ha hecho algo. Y esto me hizo recordar el cuento más pequeño del mundo, el cuento más corto del mundo, y te lo quiero poner aquí. Es de Augusto Monterroso y dice lo siguiente: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y esa es la pregunta que nos hacemos todas las mañanas: si el monstruo, si el dinosaurio, si Maduro todavía sigue ahí. Hablaremos de Venezuela al final de este segmento. Pero déjame comenzar con lo que nos está afectando tanto a ti y a mí y a todos los millones de inmigrantes que vivimos aquí en los Estados Unidos. Después de que un afgano de 29 años atacara a dos miembros de la Guardia Nacional, la reacción del gobierno del presidente Donald Trump ha sido durísima, ha sido radical, ha sido muy drástica, evitando o limitando la posibilidad de que otros inmigrantes puedan integrarse hacia los Estados Unidos, y todos aquellos que están solicitando asilo político, que tienen tarjeta de residencia reciente, o incluso aquellos que son ciudadanos de los Estados Unidos naturalizados, podrían tener problemas. Hoy va a estar con nosotros Alfonso Aguilar, un analista conservador. Él fue jefe de la Oficina de Ciudadanía durante el gobierno del presidente Bush, y él nos explica exactamente qué pudiera pasarle a todas estas personas. Y la pregunta es: ¿por qué? Por culpa de una persona, de un extranjero de Afganistán, millones de personas aquí en los Estados Unidos, millones de latinos como tú, pudieran ser afectados. Muy bien, esto es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias es que puede haber una nueva prohibición de viajes aquí a los Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acaba de dar a conocer lo siguiente. Dice: me acabo de reunir con el presidente y estoy recomendando una prohibición total de viajes a todos esos malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, parásitos y oportunistas de beneficios. Es increíble que la secretaria de Estado hable de esta manera. Dice: nuestros padres fundadores construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros asesinen a nuestros héroes, expriman a nuestros impuestos ganados con esfuerzo o arrebaten los beneficios que pertenecen a los americanos. No los queremos ni a uno. Estas son algunas de las palabras durísimas de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, anunciando una nueva prohibición de vuelos. Lo que me parece durísimo e injusto es que se hable de malditos países. ¿A qué países se refiere y a qué países está calificando como malditos? Y acusar a extranjeros como asesinos y parásitos. Este es el nuevo lenguaje que está utilizando el gobierno del presidente Donald Trump después de el ataque a dos guardias nacionales, y muchos creen que el gobierno del presidente Donald Trump está utilizando esto como una excusa para limitar la migración y expulsar a extranjeros de los Estados Unidos. Esto nos lleva a hablar sobre otro de los principales temas aquí en los Estados Unidos, que tiene que ver con el ataque de la Marina de los Estados Unidos, de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, a una lancha ocurrido el 2 de septiembre. Esto fue lo que ocurrió mientras vemos las imágenes de la lancha. La lancha llevaba 11 personas, y de esas 11 personas, 9 murieron en el primer ataque. Pero el problema es que 2 personas quedaron con vida, fueron sobrevivientes, y hubo un segundo ataque que ya fue confirmado por el gobierno de los Estados Unidos, por la misma Casa Blanca. La pregunta es si ese ataque a 2 sobrevivientes que no, por supuesto, no presentaban ninguna amenaza para los Estados Unidos, si ese ataque es legal, si se puede matar, si se puede asesinar a 2 sobrevivientes que no causaban ninguna amenaza hacia los Estados Unidos. Originalmente se había dicho que Pete Hegseth, de acuerdo con un reporte del diario The Washington Post, que Pete Hegseth, el secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, había dado la orden de matar a todos, kill everybody. Pero ahora resulta que Pete Hegseth está jugando al yo no fui, sino fue él. Yo no fui, sino fue el almirante Mitch Bradley quien tomó la decisión. Esta es la imagen, la fotografía de Mitch Bradley. Y la pregunta es si Mitch Bradley, el almirante que supuestamente tomó la decisión, pudo haberla tomado él solo, o si tuvo que haberla consultado con Pete Hegseth, el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Pete Hegseth, junto al presidente de los Estados Unidos, que por cierto que dice que Hegseth no tomó la decisión, que él no hizo eso, acaba de decir y acaba de dar la siguiente declaración, curiosamente junto
al presidente Donald Trump. I watched that first strike live. As you can imagine, at the Department of War, we got a lot of things to do. So I didn't stick around for the hour and 2 hours, whatever, where all the sensitive site exploitation digitally occurs. So I moved on to my next meeting. A couple of hours later, I learned that that commander had made which he had the complete authority to do, and by the way, Admiral Bradley made the correct decision to ultimately sink the boat and eliminate the threat. He sunk the boat, and eliminated the threat. And it was the right call. We have his back. A ver, la traducción de todo esto es yo no fui. La traducción de Pete Hegseth es yo no fui, yo no di la decisión de matar o de asesinar a estos dos sobrevivientes. Lo hizo el almirante Mitch Bradley, a quien él dice que están apoyando totalmente. Pero fíjense cómo ha ido cambiando la historia. Primero, ayer el Washington Post decía fue Pete Hegseth quien tomó la decisión. Incluso lo citan diciendo kill everybody, maten a todos. Pero ahora resulta que Pete Hegseth sale a decir públicamente que él no fue, sino que fue el almirante Mitch Bradley. Esto nos lleva al debate sobre qué debe hacer un militar o qué debe hacer una persona que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos si le dan una orden que es ilegal, si le dan una orden que no es ética, una orden que no es moral. Y esto ha salido a relucir porque el senador Mark Kelly, junto con otros 5 senadores, hace varios días sacaron un video pidiéndole a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que no respetaran y no cumplieran órdenes, es decir, que desobedecieran órdenes que son ilegales. Y yo recuerdo que en ese momento mucha gente decía, pero bueno, ¿cuál sería esa situación? Es muy difícil que pudiera concretarse. Bueno, se ha concretado. La pregunta ¿es ilegal matar a 2 sobrevivientes que no causaban ninguna amenaza para los Estados Unidos? Mucha gente dice que sí, que esa decisión es totalmente ilegal. Y el senador de los Estados Unidos, un senador demócrata, Chris Coons, está de acuerdo con que no solo se determine que es ilegal el hecho de haber asesinado a estos 2 sobrevivientes, sino que debe haber una investigación de la línea de comando, de la línea de órdenes que finalmente culminó con la muerte de estas 2 personas. El senador Chris Coons. I'm not, and I am encouraged that there is bipartisan effort behind getting to the bottom of this. John, I'm the senior Democrat on defense and intelligence appropriations in the U.S. Senate, and I haven't gotten anywhere near the level of briefing and engagement that Congress deserves before Trump sleepwalks us into a war with Venezuela. This incident that was just covered by the Washington Post in recent days suggests that a war crime may have been committed, and I think Secretary Hegseth likely gave the order. I know Admiral Bradley. He's the SOCOM commander. He came up through the ranks. He is decorated. He's experienced. He's seasoned. He was one of the first Americans into Afghanistan after 9/11. I'd be very surprised if he did this on his own without direct support or a command from the Secretary. And that's why we need a thorough oversight investigation by both Senate Armed Services and House Armed Services. Otra versión totalmente distinta, porque el Washington Post sugería que Chris Hegseth, el secretario de Defensa, había dado la orden de matar a estos 2 sobrevivientes. Hegseth ahora dice que no fue él, sino que fue la decisión del almirante Mitch Bradley. Y lo que nos está diciendo el senador Coons es, cuidado, parece ser que el almirante Bradley no pudo haber tomado la decisión solo. Es decir, él está ante una situación complicadísima en medio del Océano Atlántico, en el Caribe. Hay un disparo, bombardean una lancha, mueren 9, quedan 2 sobrevivientes. ¿Y qué se hace? ¿Se vuelve a atacar para matar a esos 2 sobrevivientes? ¿O se le llama al secretario de Defensa y se le dice, secretario, hay 2 sobrevivientes, ¿qué hacemos con ellos? ¿Pudo haber tomado el almirante esa decisión totalmente solo? Ese es el debate y esto seguramente nos va a perseguir en las noticias durante las próximas semanas. Paso a otras cosas. El gobierno del presidente Donald Trump ha despedido a 8 jueces de migración en Nueva York. Esto suena raro porque en los Estados Unidos necesitamos más jueces de migración para acelerar todos los procesos, no menos jueces de inmigración. Y entonces la sugerencia, de acuerdo con algunos demócratas, es que estos jueces podrían haber sido despedidos debido a que estaban tomando medidas a favor de ciertos inmigrantes.
Esto se suma, estos 8 jueces despedidos, se suma a otros 90 que ya han sido despedidos y en total en los Estados Unidos hay cerca de 600 jueces. La razón no la sabemos, el gobierno del presidente Donald Trump no ha dicho exactamente por qué lo hicieron, pero esto es curioso cuando necesitamos más jueces de migración, no menos jueces de migración, por una parte. Vamos a saltar a otra cosa sobre, no sé si tuviste la oportunidad de leer o has seguido las noticias, un reportaje del diario The New York Times que hablaba sobre la fatiga que estaba sufriendo Donald Trump de 79 años de edad. Esto ha dado mucho a hablar porque cuando el presidente se entera de este reportaje del diario The New York Times sobre la supuesta fatiga que él está sufriendo, él ataca a la reportera que escribe el artículo y la llama, y estoy citando, fea por dentro y por fuera. Esas son las palabras del presidente Donald Trump reaccionando a un artículo que hablaba sobre su salud. Y ahora la portavoz de la Casa Blanca ha salido a defender al presidente diciendo lo siguiente. President Trump's cardiovascular imaging was perfectly normal. No evidence of arterial narrowing impairing blood flow or abnormalities in the heart or major vessels. The heart chambers are normal in size, the vessel walls appear smooth and healthy, and there are no signs of inflammation or clotting. Overall, his cardiovascular system shows excellent health. His abdominal imaging is also perfectly normal. All major organs appear very healthy and well perfused. Everything evaluated is functioning within normal limits with no acute or chronic concerns. In summary, this level of detailed assessment is standard for an executive physical at President Trump's age and confirms that he remains in excellent overall health. Las declaraciones de la Casa Blanca de que la salud del presidente es excelente y esto contradice el reporte periodístico del diario The New York Times que sugería fatiga por parte del presidente de los Estados Unidos. De nuevo, vamos a escuchar a Trump hablando sobre Juan Orlando Hernández. Un poquito el contexto. En el 2022, Juan Orlando Hernández fue extraditado de Honduras hacia los Estados Unidos. Aquí fue acusado de haber traficado 500 toneladas de cocaína que llegaban desde Sudamérica a través de Honduras para llegar hacia los Estados Unidos. 500 toneladas. Haber recibido dinero de narcotraficantes y fue sentenciado a 45 años de prisión. Esto es Juan Orlando Hernández, que por cierto ya está en libertad. ¿Por qué está en libertad? Porque el presidente de los Estados Unidos lo puso en libertad. Y esto contradice el argumento, la narrativa del gobierno de los Estados Unidos, que por una parte tiene a cerca de 20 buques frente a las costas de Venezuela diciendo que está luchando en contra del narcotráfico para que no lleguen esas drogas hacia los Estados Unidos, y por otra parte pone en libertad a alguien que fue encontrado culpable de ayudar a narcotraficantes. Pero ¿por qué Trump hace eso? O sea, ¿por qué, si está luchando en contra de las drogas, por qué libera a una persona que trajo a los Estados Unidos 500 toneladas de cocaína? Se lo preguntaron a Trump y esto fue lo que dijo. Well, I was asked by Honduras, many of the people of Honduras, they said it was a Biden setup. I don't mean Biden. Look, Biden didn't know he was alive, but it was the people that surround the Resolute desk, surround Biden when he was there, which was about very little time. And the people of Honduras really thought he was set up and it was a terrible thing. He was the president of the country. And they basically said he was a drug dealer because he was the president of the country. And they said it was a Biden administration setup. And I looked at the facts and I agreed with them. O sea que la explicación del presidente Donald Trump es, ayer decía que unos amigos se lo habían solicitado, hoy dice que fue un montaje por parte del gobierno de Joe Biden, a quien él abiertamente odia, a quien él abiertamente ha criticado. Entonces, él está culpando al gobierno de Joe Biden de haber encarcelado a Juan Orlando Hernández, a pesar de que en una corte resultó culpable por 45 años. Juan Orlando Hernández en este momento ya se encuentra en libertad. Hablando sobre narcotráfico, Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, se ha declarado culpable en una corte de Chicago. Esta es la fotografía. Fue acusado de tráfico de drogas, de haber traído a los Estados Unidos 36 kilos de fentanilo, 90 kilos de heroína, 450 kilos de cocaína, 45 kilos de metanfetamina y más de 90,000 kilos de marihuana. Por eso lo acusaron y ahora aparentemente él, al declararse culpable,
ha llegado a algún tipo de negociación para cooperar con el gobierno de los Estados Unidos y sabremos dentro de algunos meses cómo le va a beneficiar a él al declararse culpable y cooperar con el gobierno norteamericano. ¿Te acuerdas que al principio de este segmento te hablaba sobre el cuento más corto del mundo, en el que decía que cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí? Pues nosotros cuando despertamos, Nicolás Maduro sigue ahí y he estado investigando sobre qué va a pasar en Venezuela y me he encontrado con un gran reportaje por parte del periódico El País de España que está citando a la agencia Reuters. Lo tengo aquí en mi teléfono celular y te voy a leer porque me parece que es lo más cercano a la verdad, lo más cercano a datos concretos. Aquí hablan, y estoy leyendo el reportaje del diario El País, dice que hubo una llamada entre Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump. Y cito, en esa llamada del 21 de noviembre, según una exclusiva de la agencia Reuters, el presidente estadounidense exigió al líder chavista que dejara el poder antes del pasado viernes 28 de noviembre a cambio de garantizar su seguridad durante su traslado a un tercer país. Según apuntan las fuentes citadas por Reuters, esa oferta ya no se encuentra en pie. La expiración del plazo, y sigo leyendo el diario El País, la expiración del plazo sin que Maduro hubiera dejado el poder precipitó la declaración de Trump en la que anunció el sábado el cierre del espacio aéreo venezolano, según la agencia. Maduro pidió, entre sus condiciones, amnistía para él y su familia, el fin de las sanciones internacionales que le castigan a él y a un centenar de dirigentes venezolanos y la retirada de los cargos que encara ante el Tribunal Penal Internacional. Y también proponía, por supuesto, que se le levantaran todas las sanciones a los miembros de su comitiva. De confirmarse estas afirmaciones, y estoy leyendo el diario El País citando también a la agencia Reuters, de confirmarse las afirmaciones de la agencia, las opciones para Maduro se complican considerablemente. El gobierno chavista, y esto es noticia, el gobierno chavista busca una segunda conversación telefónica entre Maduro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, lo que sabemos, lo que dice aquí esta nota del País junto con información de Reuters, es que se le puso un ultimátum a Maduro. Maduro ha ignorado este ultimátum y que ahora el gobierno venezolano, el gobierno de la dictadura de Venezuela, está buscando una segunda conversación con el presidente Donald Trump. Entonces, la pregunta es, si Maduro ignora el ultimátum de Donald Trump, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y hemos sido muy claros aquí en este programa, no sabemos qué va a ocurrir. No sabemos si va a haber una invasión, no sabemos si va a haber una operación militar. Lo que sí sabemos, de acuerdo con estas dos fuentes, es que hubo una conversación telefónica, se le ha puesto un ultimátum a Maduro, Maduro ha ignorado ese ultimátum y hasta ahí estamos. Muy bien, vamos ahora con nuestra entrevista con Alfonso Aguilar, que nos va a hablar sobre las terribles consecuencias para millones de inmigrantes por lo que ocurrió hace poco en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Así veo las cosas y continuamos con el programa. Después del ataque de un afgano de 29 años de edad que trabajó con el ejército de los Estados Unidos en Afganistán y que trató de matar a 2 guardias nacionales, desafortunadamente una de las guardias ha muerto, ha habido todo tipo de reacciones, particularmente por parte del gobierno del presidente Donald Trump en contra de los inmigrantes. La pregunta es, ¿a quién va a afectar? ¿Cuáles son estos 19 países que supuestamente han sido designados para cuyos nacionales sean investigados, por una parte, y por otra parte, si esto se va a extender también incluso a ciudadanos de los Estados Unidos? Para tratar de entender lo que está ocurriendo, hemos invitado a Alfonso Aguilar. Él conoce perfectamente el tema migratorio, fue jefe de la Oficina de Ciudadanía durante el gobierno de George W. Bush y ahora nos acompaña aquí en el programa. Alfonso, gracias por regresar aquí, te lo agradezco muchísimo. Siempre un placer estar contigo, Jorge. Te lo agradezco. Antes de cualquier debate o discusión, ayúdame a tomar los datos de lo que el presidente Donald Trump quiere hacer. Una vez que este afgano ataca a 2 miembros de la Guardia Nacional, hay una serie de decisiones tomadas por el presidente Donald Trump. Para ti, ¿cuál es la más importante? Bueno, yo creo que es el conjunto de todas las medidas que se han tomado. Primero, él dijo que iba a paralizar la entrada de ciudadanos de llamados países del tercer mundo. El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interna aclararon que se refiere a ciudadanos de 19 países
designados en inglés countries of concern, países que por razones de seguridad causan preocupación, o sea, que se prohíba indefinidamente la entrada de ciudadanos de esos países, el revisar también el procesamiento de la residencia permanente de todas las personas durante los pasados años que se les haya otorgado la residencia permanente para garantizar que no haya habido fraude y que sean personas que no tengan problemas o que tengan antecedentes penales o tengan algún tipo de récord que pueda ser preocupante. Y por último, paralizar, ponerle pausa indefinidamente al procesamiento de solicitudes de asilo. O sea, solo esas tres cosas son grandísimas. Estamos hablando de millones de personas, ¿no? De gran envergadura, ¿verdad? Piensa las personas que han solicitado asilo. Hay personas que entraron legalmente al país, ya sea a través de una visa de turista o otro tipo de visa, y por diversas razones tuvieron que pedir asilo porque tienen una situación en el país de origen donde pueden ser perseguidos. Esas personas quedarían varadas. O sea que son un sinnúmero de decisiones que hay que ver cómo se ejecutan. Las han anunciado. Hay que ver también si esa prohibición de entrada, si van incluyendo otros países, aparte de los 19 países que han mencionado inicialmente. Entonces, esto es lo que se ha anunciado. Vamos a ver en los próximos días cómo se va ejecutando, pero indudablemente va a tener un impacto muy grande en la inmigración a los Estados Unidos. Muy bien. Déjame tomar solo uno de esos grandes temas que tocaste, Alfonso. De estos 19 países, sé que están incluidos Cuba y Venezuela. En la práctica, ¿qué significa esto? Que si un cubano o un venezolano tienen una tarjeta de residencia o están solicitando una tarjeta de residencia, ¿qué pasaría con ellos, Alfonso? Bueno, esa es una buena pregunta. Todavía no estoy claro. O sea, no sé si es nueva migración. Okay. O sea, si es una persona que está solicitando por primera vez entrar a Estados Unidos, definitivamente no entra a Estados Unidos. La pregunta es si alguien ya tiene una visa que ha sido otorgada, si esa persona tampoco podría entrar a Estados Unidos. No estoy claro. Pudiera ser que esas personas tampoco puedan entrar a Estados Unidos aunque tengan una visa válida. El poder del Ejecutivo es muy amplio. Según la sección 212F de la Ley de Inmigración, si hay alguna situación que el presidente considera que es adversa a los intereses de Estados Unidos relativo a un país específico, el presidente puede prohibir la entrada de nacionales de ese país. O sea que no estoy claro, pero muy bien pudiera incluir, prohibir la entrada de personas que tengan visa que provengan de esos países. Ok, muy bien. Ya hablamos de estas 19 naciones. ¿Qué pasaría, Alfonso, con personas que tienen la green card o la residencia, pero que no son de estos 19 países? ¿Podrían también ser investigados? Bueno, cualquier persona que tiene residencia permanente puede ser investigada, yo siempre lo he dicho. O sea, aun si tienes residencia permanente y cometes un delito, por ejemplo, esa es una razón para que te quiten la residencia permanente, si es un delito serio. Entonces, aquí lo que se va a ver es quiénes son estas personas. También tenemos que ver cuáles son los criterios que van a estar viendo. Primero que nada, antecedentes penales, porque la alegación es que durante la administración Biden no se hizo un procesamiento adecuado de estas personas, que no se revisaron adecuadamente el trasfondo de estas personas, los antecedentes penales, y si surge que durante la solicitud ya tenían antecedentes penales, pues esa residencia permanente pudiera ser revocada y estas personas pudieran ser removidas. Muy bien, ok, ya entiendo el caso de los 19 países y el caso de las residencias para personas que no son de estos 19 países. Ahora quiero preguntarte sobre la ciudadanía. Cuando tú eras jefe de la Oficina de Ciudadanía con el presidente George W. Bush, ustedes, Alfonso, y a mí me consta, hicieron un gigantesco esfuerzo para nacionalizar a más personas aquí en los Estados Unidos. Lo hicieron con muchísimo orgullo. Y ahora estoy viendo que el presidente Donald Trump ha mencionado que quizás le quitaría la nacionalidad estadounidense a
algunas personas. Hay 26 millones de personas que estamos aquí en los Estados Unidos que nos hemos nacionalizado estadounidenses. ¿Qué está pasando? ¿Qué haría? ¿Qué puede hacer? Quizás es la pregunta. ¿Puede el presidente de los Estados Unidos quitarte el pasaporte, quitarte la nacionalidad? Bueno, sí, nosotros ya en la administración Bush, hablando de hace más de 20 años, empezamos un proceso de desnaturalización. ¿Pero a qué se debe? Porque la ciudadanía es muy difícil quitarla, porque es un derecho adquirido, ¿verdad? La ciudadanía, la única manera de desnaturalizar a una persona es si cometió fraude en la solicitud, que mintió durante la solicitud, porque entonces invalidaría, haría nula esa otorgación de ciudadanía. Entonces, aquí lo que se sospecha, ya hace más de 20 años había casos de fraude y hubo desnaturalizaciones. Entonces, ante un ambiente tan caótico que hemos visto durante los 40 años de personas entrando y después solicitando ciudadanía, pues aquí lo que se quiere ver es que asegurarse que en esas solicitudes no hubo fraude, que no se mintió de alguna manera para conseguir la ciudadanía. Si se cometió fraude, si de alguna manera se engañó al gobierno federal en esa solicitud de ciudadanía, la llamada N-400, y en los documentos que hay que someter, pues entonces definitivamente se puede remover la ciudadanía porque la persona lo obtuvo bajo premisas falsas. Entonces, ayúdame a entender esto. ¿Esto es el poder presidencial o es el simple poder de las leyes dentro de los Estados Unidos? ¿Es algo que tiene Trump? Sí, En general. Es el poder de las leyes. Esto es todo legal, fundamentado en la ley de inmigración. O sea, no se puede cometer fraude, obviamente, para solicitar la ciudadanía, ¿verdad? Si de alguna manera se ha engañado al gobierno federal para conseguirla, pues obviamente, y uno no cumple con los requisitos, se ha engañado sobre algún requisito fundamental para conseguir la ciudadanía, pues entonces definitivamente eso es razón para quitarla. Lo que pasa es que la otorgación sería inválida desde el principio, porque estaba fundamentada en principios erróneos, ¿no? O sea que ab initio es nula esa otorgación de ciudadanía. Muy bien, de lo que hemos estado hablando en los últimos minutos, Alfonso, son medidas, nosotros la hemos calificado aquí de apocalípticas, pero estamos hablando de millones de personas que pudieran ser aceptadas en los Estados Unidos. Estamos hablando de residentes, gente que está solicitando asilo, gente que es incluso ciudadano de los Estados Unidos. Y ahora quiero dejar a un lado los datos y entrar en la cuestión política. ¿Te parece justo, Alfonso, que todo esto ocurra porque un afgano haya disparado en contra de 2 guardias nacionales? Es terrible lo que ocurrió, hay que condenar la violencia y me parece espantoso lo que ocurrió en Washington. Pero por culpa de una persona, millones más están sufriendo las consecuencias. Jorge, obviamente es difícil. Humanamente es una situación que va a ser muy difícil para muchas personas, pero yo estaba el 11 de septiembre del 2001 aquí en Washington. Viví en carne propia, lo vi, el ataque al Pentágono, y nosotros habíamos bajado la guardia. Estas personas que cometieron esos terribles actos hace más de 20 años no debían haber entrado a los Estados Unidos, y fue por un error del Servicio de Inmigración que estas personas entraron. Yo creo que en cierto sentido nosotros hemos vuelto a bajar la guardia, ciertamente durante los pasados 4 años. O sea, hay elementos extranjeros que le quieren hacer daño a Estados Unidos, es una realidad, ¿no? Gobiernos adversariales, grupos terroristas, carteles que quieren enviar gente aquí adentro para crear problemas. Pero además de eso, durante los pasados 4 años, y tenemos que entender la magnitud del problema, se abrieron las puertas a la migración irregular masiva. Y yo siempre me he opuesto a la migración irregular masiva e irregular, porque causa caos. Yo creo en la inmigración generosa, pero tiene que ser ordenada, porque tenemos que asegurarnos que las personas que entran son personas que no van a presentar un riesgo a la seguridad nacional. Entonces, no son pocos las personas que entraron que estaban en las listas de terroristas. No son pocos las personas que entraron que participan, que son miembros de gangas como el Tren de Aragua o algún otro cartel. Estamos viendo violencia en algunas ciudades de Estados Unidos que no se veía en mucho tiempo. Entonces yo creo que es una situación muy difícil, y es verdad
quizás justos van a pagar por pecadores. Pero el tema de la seguridad nacional es tan importante y lo que ha pasado durante los 4 años fue algo tan caótico y tan irresponsable que yo creo que amerita tomar estas decisiones que sí son fuertes, no lo dudo, ¿verdad? Pero reconociendo el reto, porque no es una persona, recuérdate que había otro afgano en Dallas que fue arrestado, que tenía intenciones de cometer otro acto. El FBI, estamos en niveles de alerta sumamente altos porque el FBI ya desde hace un poco más de 2 años ha dicho que que hay unos riesgos a la seguridad muy grandes dentro de Estados Unidos y que se debe a la entrada ilegal, lo ha dicho el FBI. Sabemos que hace unos años se desarticularon conspiraciones para cometer actos de terroristas de gran magnitud. Lo que no queremos, Jorge, es otro 11 de septiembre. Y recuerda que el día después todo el mundo va a estar apuntando el dedo diciendo es responsable. O sea que tenemos que tomar medidas. Entonces, ¿que es difícil? Sí, es difícil. Entiendo y no queremos que otros 19 terroristas ocasionen lo que todos vivimos en el 2001. Eso lo entiendo. Lo que me parece injusto, Alfonso, es que la gran mayoría de los inmigrantes que tienen su residencia permanente o están llegando a los Estados Unidos huyendo de la violencia y la pobreza en sus países o que tienen su pasaporte, la gran mayoría no son criminales ni violadores ni tienen un récord criminal. Y entonces, por lo que hizo un afgano, por lo que hizo un extranjero, ahora muchos están y tendrían terribles problemas para poderse quedar aquí en los Estados Unidos. Eso es lo que no me parece justo. Y que me cuesta mucho trabajo entender que, es más, políticamente muchos creen, Alfonso, que esto lo está utilizando el presidente Donald Trump como una excusa para cerrar aún más al país a la migración. Ese es el problema, ¿no? Mira, honestamente yo creo que no, porque si vemos los números de inmigración legal a los Estados Unidos, la concesión de residencias permanentes, el número de personas haciéndose ciudadanos, se mantiene muy alto. Entonces, este país sigue siendo un país generoso. Aquí el problema es que tenemos que entender la magnitud del riesgo. Entonces, no es solamente un afgano, es que y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos saben que hay un riesgo a la seguridad nacional de elementos terroristas dentro de los Estados Unidos que quieren hacer daño a los ciudadanos, a la infraestructura de los Estados Unidos. Entonces, son medidas que proporcionales a ese riesgo. O sea, es una situación muy difícil en la que estamos. Y debo decir, el responsable es Joe Biden, porque son 4 años donde se abrió la frontera, se fomentó la inmigración masiva irregular. Mucha de esa gente, estoy de acuerdo contigo, la mayoría es gente buena. Pero el la gran mayoría, claro. La gran mayoría, y ese es el problema, que la gran parte de los inmigrantes de los que estamos hablando, que nos están viendo aquí, es gente buena, no ha cometido, no tiene ningún tipo de récord criminal. De acuerdo, si fuera así, si fuera exclusivamente ese tipo de personas, no estaríamos teniendo esta conversación. El problema es que hay un número significativo de personas dentro de la comunidad inmigrante que tienen intereses criminales, intereses hacerle pero daño yo veo a los uno, Estados quizás, Unidos. Alfonso, lo que yo veo es ahora uno. O sea, uno que atacó a 2 guardias nacionales. Terrible, tristísimo, pero estamos hablando de una sola persona y las consecuencias de esto son de millones. Te puedo preguntar otra cosa, déjame entrar con otras de las consecuencias de lo que ha ocurrido. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que se ha reunido con el presidente Donald Trump y voy a leer lo que ella dice. Dice, estoy recomendando una prohibición total de viaje a todos esos malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, parásitos y oportunistas de beneficios. Me parece durísimo, Alfonso, que se hable así de nosotros. Bueno, ese lenguaje. Porque no somos ni parásitos, ni oportunistas, pero no sabemos. Nuestros países son malditos, pero que la secretaria de Seguridad Nacional salga a hablar así de nosotros me parece terrible. Ningún país es maldito, ¿verdad? Me parece Exacto. que el lenguaje es deplorable, definitivamente, y hay personas que usan lenguaje muy desafortunado, que menosprecia la dignidad de las personas, la dignidad de los migrantes, y yo condeno eso. Dicho eso, no está claro a qué se refiere. Quizás se está refiriendo a países que producen muchos terroristas, por ejemplo. Irán es un país que tristemente
es un país, un oponente geopolítico que financia grupos terroristas, grupos proxy que le quieren hacer daño a Estados Unidos. Hay que ver a quién se refería. No necesariamente se refería a nosotros en el sentido de los países de América Latina. No sabemos. Pero tiene razón en eso, concedo eso. Tiene razón, no ha dicho exactamente qué países, pero está hablando de los extranjeros de esa manera, ¿no? Como sea, es deplorable. Y eso es importante, y es un punto importante que hace. O sea, cuando vas a tomar este tipo de medidas, que son medidas de gran envergadura, que van a crear mucha inseguridad, que van a disrumpir la vida de tantas personas, yo creo que es bien importante que la comunicación sea clara, que no sea ofensiva, que explique claramente las razones de política pública de por qué se están estableciendo estas políticas. Ese tipo de lenguaje no ayuda. Es más, yo creo que es contraproducente. Alfonso, te agradezco sobre todo que estemos en este diálogo porque sabemos que en algunos puntos tú y yo no estamos de acuerdo, pero esta conversación me parece que es muy importante, particularmente para la gente que nos está escuchando. Te puedo preguntar algo sobre Venezuela. Yo sé que has estado siguiendo muy, muy de cerca y es la pregunta más genérica que se me puede ocurrir. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Bueno, quién sabe, ¿verdad? Si vemos todo lo que ha estado pasando, uno pensaría que un ataque es inminente, pero cada semana escuchamos, esto es una nueva escalada, y pensamos que ya es la semana que algo va a suceder y no sucede. Yo entiendo que el mensaje, ya hubo una conversación entre el presidente Trump y Maduro, y el presidente fue claro que tiene que irse él, y me imagino, y también aparentemente le dijo que algunos compañeros del cartel de los soles, que ciertamente no lo dejarían irse solo. Entonces creo que le están dando esa oportunidad para salir del país, para tratar de evitar un ataque militar. Yo no creo que se va a comprometer tropas en Venezuela, pero pudiera haber ataques quirúrgicos, cinéticos, a centros de acopio o de transbordo de droga. Sabemos que Venezuela está transportando hasta 30% de la cocaína producida en Colombia, que sabemos que la producción cocalera en Colombia ha aumentado. Entonces yo creo que esto es una nueva lucha en contra del narcotráfico, porque ya la administración ha dicho que la intervención no funciona. Ha clasificado esta guerra como una guerra no internacional, porque no es entre estados, y que son combatientes ilegales los miembros de estos carteles. Ese lenguaje es el mismo que se utiliza para luchar en contra del terrorismo. Me lo recuerdo porque estuve en la administración Bush y ese fue el lenguaje, la articulación legal que utilizamos para luchar en contra del terrorismo. Entonces, antes de la guerra en Irak, correcto, antes del 2003. Correcto. Entonces, ahora de eso se trata. Entonces, no se trata de tumbar un líder de cartel. Yo entiendo de todo lo que se ve, o sea, lo último fue el presidente dijo que el espacio aéreo de Venezuela debe ser considerado cerrado, por lo tanto yo entiendo que un ataque es inminente. Me parece que el presidente está siendo lo suficientemente paciente para ver si Maduro y sus colegas deciden salir, irse a Moscú, a La Habana, no sé, pero el hombre, como tú bien sabes, es una persona bastante testaruda, pero algo definitivamente va a suceder que creo que va a llevar al colapso de este régimen y a que regrese la democracia en un país tan querido como Venezuela. Alfonso Aguilar, gracias por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo esta conversación. Gracias, Jorge. Gracias, Alfonso. Es complicada la situación para los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Estamos recibiendo sus comentarios. Tengo dos aquí que me parecen muy interesantes. Darlis Arcia dice lo siguiente. Disculpe, señor, mi ignorancia o falta de entendimiento. ¿Va a liberar a una persona convicta por narcotráfico porque algunos amigos se lo pidieron? Eso es una respuesta basada en leyes, es un tecnicismo y así se manejan las leyes y un país. Visceralmente, se refieren por supuesto a la decisión del presidente Donald Trump de perdonar a Juan Orlando Hernández, quien fue encontrado culpable de narcotráfico y tenía una sentencia de 45 años de prisión. 45 años de prisión. Juan Orlando Hernández, acusado de haber traído a los Estados Unidos 500 toneladas de cocaína, en estos momentos se encuentra en libertad. Y el otro comentario dice lo siguiente: qué bien lo que dice Donald Trump, America First.
Esto se refiere, por supuesto, como una reacción a los comentarios de muchos inmigrantes que creen que no es justo que por lo que hizo un inmigrante afgano en contra de 2 guardias nacionales vaya a afectar a millones de personas aquí en los Estados Unidos. Y para terminar, te quiero invitar, bueno, primero a que te suscribas. Entras a YouTube, Jorge Ramos, yo así veo las cosas, te suscribes si tienes la última información y nos apoyas, y eso lo agradecemos. Lo otro es que en la sección de comentarios en este mes de diciembre, quiero que me ayudes a encontrar las mejores cosas del 2025. Quiero que me ayudes a encontrar cuál fue la mejor película para ti, la mejor serie de televisión, el mejor libro, la mejor canción y el mejor podcast. Así que si tienes un poquito de tiempo, escríbenos porque me encantaría saber qué crees tú que fue lo mejor de este 2025. Y yo poco a poco te voy diciendo cuál es mi película favorita, mi libro, el podcast, mi serie de televisión y mi mejor concierto, mejor canción del año. Así que las mejores cosas del 2025, eso estamos esperando para tus comentarios durante las próximas semanas, aquí en este mes de diciembre 2025. Gracias por estar aquí y gracias por confiar en nuestro periodismo.